Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy continuamos con el tema de la evolución y nos vamos a centrar en las teorías evolutivas actuales y en qué pruebas tenemos para saber que esta teoría es la más acertada que tenemos hasta ahora. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. En el vídeo anterior, que era el primer vídeo de este tema de la evolución, estuvimos hablando de las ideas antiguas que había sobre cómo existían los seres vivos sobre la Tierra y las primeras ideas evolutivas de personas que observaron que había cambios en los seres vivos que nos daban lugar a pensar que existía evolución. Pero terminamos el vídeo diciendo que, una vez más, Darwin no conocía los genes, no se conocía nada de cómo se heredaban los genes, ni los gametos, ni la meiosis, ni nada de nada, y que entonces, una vez más, estas ideas cayeron un poco en el olvido o no se terminaron de creer. En el siglo XX, cuando ya sí se conoce toda la genética, toda la biología molecular en general, por fin se unen todas las piezas del puzzle y podemos enunciar la teoría evolutiva actual que se llama neodarwinista o teoría sintética de la evolución, porque es una síntesis, una teoría que sintetiza todos los conocimientos que tenemos hasta ahora, que nos han llevado a creer que estamos por fin en una teoría más completa y comprensiva sobre cómo ocurre y ha ocurrido la evolución. Así que vamos a ello. ¿Qué tiene esta teoría de la evolución que no tuviera Darwin en su teoría inicial, en su teoría darwinista? La primera idea es que no evoluciona un individuo, sino que evoluciona una población completa. Es la variabilidad dentro de esa población la que va a hacer que unos individuos sobre otros, o incluso unas poblaciones sobre otras, tengan mayor supervivencia, mayor capacidad y por tanto sean seleccionadas. Y las otras mueran o no sean tan seleccionadas y entonces los genes que tienen estas poblaciones o esos individuos dentro de una población más beneficiosos sean los que sean capaces de tener descendencia o mejor descendencia y por tanto mayor probabilidad de transmisión. ¿De dónde viene la variabilidad genética que hace que haya variabilidad adaptativa en las poblaciones? Viene de dos orígenes: mutaciones y también meiosis. La recombinación y la meiosis son las dos grandes fuentes de variabilidad. Ahora después veremos que hay más. Obviamente Darwin pues no sabía lo que era una mutación genética y mucho menos lo que era la recombinación en meiosis, así que pues por eso no lo dice. Él simplemente dice, él observa variabilidad pero no sabe de dónde sale. La selección natural es la que provoca una selección, una presión positiva o negativa hacia un carácter, es decir, hacia un rasgo, un gen. Esto Darwin sí que lo denomina como la selección del más apto o del más fuerte. ¿Vale? Ahora ya sabemos que se llama selección natural y que simplemente hay un rasgo, un carácter genético que puede ser beneficioso o perjudicial para unos individuos. Si es beneficioso se va a seleccionar positivamente porque van a tener mayor supervivencia, mayor tasa de fertilidad, etcétera, etcétera, los individuos con ese carácter positivo, y entonces se va a transmitir más, va a tener más descendencia y ese carácter se va a transmitir más. Si era negativo, esa población, esos individuos de esa población no van a sobrevivir y por tanto su carácter no se va a transmitir o se va a transmitir menos. Y por último, llamamos a especiación, que esto ya lo empezamos a ver el otro día, a la acumulación de pequeños cambios, de pequeños genes que se van acumulando y que cuando se suman una serie de cambios suficientes, consideramos que ha habido especiación, que normalmente es cuando ya la especie original y esa nueva especie ya no son compatibles entre sí, como vimos en la definición de especie animal de Mayr. Vamos a ver aquí un ejemplo con una polilla que pasó en los años de la Revolución Industrial de Reino Unido. Al principio, en esta especie de polillas había tanto polillas blancas como polillas negras. En un principio pues ambas coexistían en los bosques, en la naturaleza y ya está. Cuando comienza la revolución industrial, estas polillas solían vivir en los troncos de los árboles o posarse en los troncos de los árboles. Resulta que los troncos se ennegrecen del hollín de las máquinas, ¿vale? De las máquinas de vapor, de las fábricas de carbón, etcétera, etcétera. Y
para los depredadores eran más fáciles de detectar las polillas de alas blancas que las polillas de alas negras o de alas marrones oscuras. Por tanto, las blancas eran más depredadas que las negras, por tanto las blancas tenían menos posiciones de reproducirse y de que su descendencia sobreviviera que las negras. Por tanto, se transmitieron más los genes de polilla negra oscura y al cabo de una serie de generaciones casi no había polillas blancas. Luego se ha revertido el caso, ¿vale? No viene en este ejemplo, pero hubo un tiempo cuando ya se empezaron a dar cuenta de la contaminación y volvieron a limpiarse de algún modo los troncos de los árboles porque ya no había tanto hollín, tanta contaminación por carbón y humos, volvieron a aparecer polillas blancas y se ha revertido un poco, ¿vale? Es un cambio que nos ha llegado a fijar, siguen siendo la misma especie, ¿vale? Pero sería un ejemplo que si hubiéramos seguido con una contaminación tal, probablemente en unas generaciones, bastante más generaciones, se habría conseguido fijar el carácter negro, se habría perdido el carácter blanco completamente. Pero en nuestra teoría sintética de la evolución no solo tenemos esas ideas que venían en la diapositiva anterior, que son las ideas fundamentales que parten de las ideas de Darwin junto con las de genética y biología molecular, sino que tenemos otras dos ideas que también son válidas y que también son realistas en cuanto a cómo ocurren los cambios evolutivos, y son dos. El puntualismo, que lo enunciaron Gould y Eldred en 1972, ya estamos hablando casi de hace 50 años de esto, y luego el neutralismo de Kimura, que lo enuncia en 1968. ¿Qué dice el puntualismo? Es como una especie de neocatastrofismo, en el que dicen que realmente evolución solo hay asaltos en cambios, en momentos puntuales de cambios drásticos o eventos drásticos en el medio, y que solo en esos momentos hay presión selectiva suficiente como para que pueda ocurrir evolución, y que es en un corto número de generaciones, ¿vale? Por ejemplo, sequía, y hay unas plantas que no son, unos individuos que no son resistentes a la sequía y otros que sí. Los que se mueren, se han muerto, no sobreviven y solo se quedan los que son resistentes. Y solo sobreviven los que son resistentes. Y ya, no hay más. Entonces, esto puede ser, pero no es la única explicación, ¿vale? O sea, evolución drástica ante catástrofes puede seguir ocurriendo, pero no es la única, o sea, no es que entre medias no pase nada, ¿vale? Pero es una de las causas más. Entre medias también pasa, como hemos visto, en el neodarwinismo o en la teoría sintética de la evolución. La otra, la del neutralismo, a mí me gusta mucho, es bastante más realista, sobre todo, por ejemplo, en seres humanos ahora, porque tenemos una calidad de vida en la mayoría de los sitios en los que ya no es tan sencillo que la supervivencia del ser humano dependa solo de la adaptación al medio y de la selección natural. Que no te digo que no, que eso pueda pasar en determinadas poblaciones o, por ejemplo, ante determinadas enfermedades. Pero tenemos formas de puentear esa selección natural que antes no teníamos. Entonces, el neutralismo lo que dice es que la evolución no es debida fundamentalmente a mutaciones o a variabilidad genética por recombinación en meiosis, sino que se debe a otro fenómeno que se llama deriva genética. ¿Qué es esta deriva genética? La deriva genética quiere decir que hay genes que no están seleccionados ni positiva ni negativamente. Da igual en el medio ambiente cómo no influyen. Que tú tengas, pues, por ejemplo, ahora dicen que sí, las muelas del juicio, ¿no? Que antes servían para cuando éramos carnívoros y teníamos que desgarrar carne, y ahora no. Y dicen que van a acabar desapareciendo. No hay presión positiva ni negativa, selectiva, sobre la muela del juicio, sobre las muelas. Porque ya podemos comer cualquier cosa. No nos hacen falta las muelas necesariamente, no vamos a morirnos por no tener muelas. Entonces, dicen que se están atrofiando. Y es cierto. Hay muchos, yo por ejemplo, solo me han quitado 2 muelas del juicio, la tercera la tengo, la cuarta ni está ni se la espera, y no hay nada, ¿vale? Mi madre, por ejemplo, no tenía. Entonces, al final son caracteres que no están sometidos ni a presión selectiva positiva ni a presión selectiva negativa, y que van a ir mutando y variando y cambiando al azar. Y que puede ser que de repente haya una serie de coincidencias y que acabe desapareciendo. Otro ejemplo que dicen que es el meñique del dedo, o sea, el dedo meñique de los pies, que tampoco sirve ya para nada,
porque no andamos descalzos, porque no necesitamos la estabilidad que nos da ese, etcétera, etcétera, y que también dicen que se va a acabar atrofiando y desapareciendo. Hay muchos casos que dicen de cosas así. Y en verdad pueden ser verdad, no tienen por qué ser eso, pueden ser muchos otros, pueden ser genes que ni siquiera sepamos que ya sirven para nada, están en nuestro organismo y acaben desapareciendo porque el hecho de que estén o que no estén no supone ninguna ventaja. Y que sea una sucesión de generaciones azarosas en las que ese gen se atrofie o lo que sea y desaparezca, y que como no ha sucedido nada, acabe desapareciendo y no pase nada. Esto se puede modelar matemáticamente y las probabilidades son más altas de lo que parecen, ¿de acuerdo? Entonces la deriva genética quizás sea incluso bastante más importante que otro tipo de mutaciones o cambios de variabilidad genética. Y que tenga más peso hoy por hoy en humanos que la propia selección natural. Al final, ¿qué es lo que va a ocurrir? Sea como sea, va a ocurrir especiación. Es decir, de una especie inicial surge una nueva especie que ya no es compatible y por eso es otra especie. Y tenemos dos grandes tipos de especiación, la alopátrica y la simpátrica. La alopátrica va a ocurrir por separación física, geográfica, de poblaciones. Y la simpátrica va a ocurrir por otro caso y va a ser una separación dentro, no es una separación por otros motivos, pero sí dentro de una misma población. Vamos a verlas todas. La alopátrica clásica es, por ejemplo, había una llanura y en mitad de esa llanura hay una orogenia y se forma una montaña o se abre una dorsal y hay un mar y ahora quedan dos poblaciones aisladas una al lado del otro o unas islas que se forman, la razón que sea. Al final, con el paso del tiempo, el clima, la alimentación en cada isla va a ser diferente y las especies van a acabar generando adaptaciones diferentes y a cada isla. Y al final, o a cada lado de la montaña o a cada lado del mar, y al final van a ser diferentes entre sí. Esa es la especiación alopátrica geográfica clásica. Luego tenemos dos, que son la peripátrica y la parapátrica. En la alopátrica clásica se extiende la población en dos, 50-50. En la peripátrica también se va a extindir en dos, pero es un pequeño núcleo que se extiende, que se separa frente a un gran núcleo que se queda. Esa es la única diferencia, no es 50-50. Y en la parapátrica va a haber una gradación geográfica. No van a terminar nunca de separarse, es una peripátrica que se queda unida un poquito. Entonces, en esa zona intermedia sí que puede ser que haya características comunes, por ejemplo, muy típico en plantas que hay mucha hibridación, y al final de un lado de la parte geográfica, de la zona geográfica, y al otro, van a ser completamente diferentes. A lo mejor en animales esto no es tan normal, pero en plantas ya os digo que sí. Y luego la simpátrica es mi favorita porque mi TFM del máster de verdad que yo digo, no del máster de profesorado, era de esto. Y son cambios que ocurren dentro de una misma población y por tanto no son separaciones, divisiones geográficas. Pueden ser, por ejemplo, divisiones comportamentales. Por alguna razón se seleccionan diferentes genes de comportamiento reproductivo y, por ejemplo, en animales, en pájaros, los cortejos son muy importantes y cambian el estilo de cortejo. Y entonces no se entienden entre sí, no se reproducen entre sí, acaban acumulando diferencias en la especie y ya son dos especies diferentes. Pueden ser, por ejemplo, la de mi TFM, era una diferencia temporal. Y os voy a contar. Yo investigaba una planta que era bianual. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer año la semillita sacaba las hojas y el segundo año sacaba la flor. Pero tú ibas al campo y todos los años en el mismo sitio donde estaba mi supuesta población, porque yo creía que tenía una sola población geográfica, todos los años había flores. Es decir, que tenía dos poblaciones temporales, la que florecía en años impares y la que florecía en años pares. La que florecía en años impares estaba todavía germinando las hojas. Y la que había florecido en año impar y había echado las semillas al suelo, en el año par, era cuando estaba germinando las hojas. Es decir, que si tenemos la concepción de especie de maíz en la que potencialmente tienen que poder reproducirse esas especies, mis flores de año par nunca se iban a poder cruzar sus pólenes y sus óvulos con las flores de año par. Así que al final tenía dos poblaciones temporales dentro de una misma población geográfica. También puede ocurrir, por ejemplo, con la época de polinización o de floración de flores masculinas y femeninas, dentro de una misma especie, incluso dentro de un mismo año. Si hay dos temporadas de floración o polinización, aunque no sean años diferentes, también puede pasar.
Y al final, si esto se acumula durante años y años y años y cientos de años, al final acabarían dando poblaciones temporales diferentes, aunque fuera la misma población geográfica. Igual que las otras que os decía de comportamiento reproductivo. En el caso de, si queréis saber lo que pasaba a mí cuando hice los análisis estadísticos, sí que se empezaba a ver una cierta diferenciación genética, pero no todavía se superaban, como os decía, no es tan fácil lo de especie en plantas o en bacterias, no se superaban todavía los índices, los valores en los que llegabas a decir que sí que eran 2 especies. Entonces los resultados no fueron 100% significativos. A lo mejor sí voy dentro de 200 años, que no estaré viva, pero bueno, y vuelvo a muestrear esas plantas y vuelvo a estudiar unos marcadores genéticos para ver si son consideradas iguales o diferentes, a lo mejor ya sí. Pero bueno, quería poneros un ejemplo que pudierais comprender y además pues es el ejemplo clásico para mí porque me pasé 1 año y medio de mi vida estudiando esto, si no 2. Y para terminar, ¿cómo hemos llegado a las conclusiones? ¿Qué pruebas tenemos para saber que la evolución existe de verdad? Pues tenemos 5 grandes grupos de pruebas. Vamos a verlas poco a poco. Primero las pruebas paleontológicas, que estas fueron las que ya empezaron a romperle los esquemas a los creacionistas, a los fijistas, ¿no? En el que vimos fósiles, teníamos ya una cantidad grande de fósiles y encima veíamos que en los fósiles había una evolución, una graduación hacia la complejidad de un mismo tipo de fósil. Y entonces veíamos como del fósil más inicial que habíamos encontrado, que además era más antiguo con las pruebas de carbono 14, la estratigrafía y todo esto, hasta el más moderno, tendía a la complejidad y entonces se veía esa evolución de cambio de especies. ¿Vale? A esta graduación la llamamos serie filogenética. La siguiente prueba, muy relacionada con el próximo tema que viene después de este, que es el tema de la tectónica de placas y de la deriva continental, son las pruebas biogeográficas. Es decir, en regiones separadas, pero que tienen un origen común, por ejemplo, estos continentes que se separaron en Pangea, hay especies con características similares. Y no solo tiene por qué ocurrir, por ejemplo, en una que ha separado una montaña, también puede ocurrir en continentes que se han acabado separando mucho, pero que, por ejemplo, si ves las especies o ves sus fósiles, tienen unas características bastante comunes. Y esto tiende a pensar que en su momento esa región estuvo junta y en algún momento se separó y ya fueron evolucionando de forma diferente, pero que su origen era común. Hablando de esto de características similares o características diferentes, otra prueba fue la anatomía comparada. Pero la anatomía que nos interesa es la de los órganos homólogos, no la de los órganos análogos. Así que voy a explicar qué es un órgano homólogo y qué es un órgano análogo y ahora vemos por qué nos interesa la de los órganos homólogos. Los órganos homólogos son los que tienen la misma estructura interna, pero no tienen por qué hacer la misma función. Por ejemplo, en mamíferos, las extremidades. Todos tienen, en plan, un número, un cúbito, un radio y las falanges. Lo que va a cambiar es para qué sirven. Pueden ser una pata, pueden ser un brazo o una pierna, pueden ser un ala o pueden ser una aleta. Por ejemplo, una pata de un caballo, un brazo de un humano, una aleta de un delfín o una ballena, que son mamíferos, o un ala de un murciélago, que también es mamífero. Todos, si haces una radiografía, por dentro son iguales. Otra cosa es cómo estén las falanges, tal, pero son exactamente, o como de largo sean el húmero, el cúbito, el radio, pero son exactamente iguales. Y esto nos da a pensar que si filogenéticamente estamos llamando a este grupo mamíferos, es porque tienen un antecesor común y las extremidades siguen siendo comunes. Y por eso, aunque luego cada uno se ha especializado en una función en función de su medio, se ha adaptado y por tanto ha especiado en diferentes especies, el origen de la extremidad genética, que son unos genes de los que se marcan, ya ahora que se conocen, ¿vale? Son unos genes de los que se marcan al principio y como no funcionan esos, la hemos liado, pero en todo el desarrollo embrionario. Son súper básicos, se expresan casi al principio del desarrollo embrionario y entonces siguen siendo comunes, aunque luego la evolución cambia. Ahora hablamos del desarrollo embrionario, que es la siguiente prueba. Los órganos análogos son órganos que no tienen el mismo origen genético ni el mismo origen evolutivo, pero que han evolucionado de diferentes orígenes para adaptarse a la misma función. Por ejemplo, alas. Pueden ser alas de insecto, alas de ave o alas de mamíferos. Si haces una radiografía, bueno, aparte de que no se va a ver nada en algunos porque no hay hueso, no son para nada iguales. Pero todos vuelan. Con las aletas de los peces y las aletas de los mamíferos nadadores también pasa lo mismo. Con las patas de los aves y las patas o los reptiles y las patas de los mamíferos también pasa lo mismo. Al final sirven para lo mismo, pero no tienen el mismo origen y por tanto no tienen la misma estructura interna.
y por eso la anatomía comparada de órganos homólogos también es muy interesante para estudiar la evolución. Empezaba a deciros que los genes estos de las extremidades se desarrollan en estadios muy iniciales del desarrollo embrionario. Y es muy interesante ver que los primeros desarrollos embrionarios de todos los, por ejemplo, animales, ya sean peces, que aves, que reptiles, que mamíferos, los embriones en estados muy iniciales son todos casi idénticos. Todos tienen una cabeza, un tronco y una cola. Los humanos también. Pasa que luego se va reabsorbiendo y se acaba perdiendo. Se forman de ahí la columna, las piernas y no queda cola, ¿vale? Simplemente se recolocan, se disponen de otra manera. Pero es curioso ver que los primeros estadios embrionarios de todos los animales son iguales, lo cual nos da a pensar que todos los animales, independientemente de luego de la clase que sean, provienen de un ancestro común. Y por último, las pruebas bioquímicas. Y estas también son muy potentes. En el tema anterior dijimos que el código genético es universal porque está en todos los seres vivos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos hemos evolucionado a partir de un antecesor común y que desde entonces compartimos el mismo código genético. Adenina, guanina, timina, citosina es lo que hay para todos. Otra cosa es cómo se combina y cómo se lea y cómo se utilice. Pero esas 4 bases, esos 4 nucleótidos no han cambiado. Y no pueden cambiar porque si no es que si mutas eso pierdes todo. No es ni adaptación ni nada. Entonces eso también es muy interesante. Otra cosa muy interesante son las rutas metabólicas. Compartimos rutas metabólicas entre todos los animales. ¿Vale? Todos conseguimos los azúcares de la misma manera, los lípidos de la misma manera, las proteínas de la misma manera. Compartimos muchísimos aminoácidos también, por ejemplo, muchísimos los hidratos de carbono, y también ocurre en plantas, ¿vale? O incluso podemos ver fotosíntesis en bacterias, en cianobacterias, quiero decir, en algunos protoctistas, en algunas algas protoctistas o en plantas. Y son todas fotosíntesis. Sí ha cambiado a lo mejor el tipo de fitocromo, el tipo de clorofila, pero el proceso de fotosíntesis en esencia es el mismo. Y luego también todos compartimos la misma célula. Están los procariotas y luego estamos todos los demás eucariotas. Pero todos los demás eucariotas tenemos la misma estructura celular. Animales y plantas. Pero todos los animales tenemos células animales que tenemos los mismos órganos. Y las plantas tienen todo lo mismo, las células vegetales, y comparten los mismos órganos. Y pues estas pruebas todas demuestran que desde un origen muy inicial todos los seres vivos al final tenemos un ancestro común. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya quedado ya clara la concepción de evolución actual y de cuáles son las pruebas que nos han hecho llegar a todas estas conclusiones. Cualquier duda, cualquier cosa, la dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.